Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Itlali Hernández. Te damos la bienvenida a este canal de Vitali MX. Como cada mes tenemos a un experto invitado a este canal. El día de hoy nos acompaña Erendi, quien es psicóloga y nos va a compartir un poco acerca de la salud mental y lo vamos a enfocar esta charla especialmente al tema de la salud mental en una época digital. Entonces, pues bienvenida Erendi, gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes y por visibilizar este tipo de temas que son importantes y que cada vez estamos más cercanas a la conciencia social. Y para esto quisiera que nos compartieras un poco quién eres, a qué te dedicas, cuál es tu proyecto. Claro, pues bueno, como tú lo estabas mencionando, soy psicóloga, tengo una maestría en psicología jurídica y forense. También he tenido como especialidades, workshop, diplomados orientada a la psicología clínica. Doy clases a nivel universidad, esta licenciatura. Y también, tengo una clínica de intervención psicoterapéutica que se llama Vitalmente. Entonces, ahí atendemos diferentes, casos en cuanto a la salud mental, en trastornos de personalidad y hacemos talleres, conferencias y demás. Iniciemos con esta entrevista contextualizando que el 10 de octubre se festejó el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces, contextualizando en esto, quisiera saber cuál es tu postura o qué opiniones tienes respecto a la salud mental hoy en día. Como te lo decía al principio, es de suma importancia. Creo que mucho de las circunstancias alrededor de la salud mental, solo vemos las afectaciones, pero no vemos la importancia que es asistir a terapia, que es asistir a diferentes métodos para la intervención de la salud mental. Entonces, pues sí, sí es de suma importancia. Y te digo, poco a poco se ha visibilizado un poquito más respecto a estos temas. ¿Qué perspectiva tienes? Porque también creo que ha habido mayor visibilidad, pero a mí me da la sensación que de repente también hay más demanda, ¿no? Hay una percepción también de más personas reconociendo ciertos trastornos o ciertas afectaciones a nivel mental. ¿Tú crees que ha aumentado o cómo es tu perspectiva? Ha Bien. sido diferente. Como sociedad hemos avanzado y por ende toda la parte de padecimientos también han sido diferentes Mm, con todo el avance tecnológico, digital, medios de comunicación. Sido diferente los temas a tratar a sí. terapia, a consulta, pero pues la demanda ha sido mayor por justamente la conciencia de atender estos temas. Y respecto a las consultas que llegan contigo, ¿cuáles son los principales padecimientos que hoy en día notas más? Adicciones, Mm, muchas adicciones, pues, a sustancias y también al mundo digital, al celular, a la tecnología en general, videojuegos. Llega depresión, ansiedad, trastornos de personalidad como TLP, que también es conocido como, borderline, rupturas amorosas, muchas mm. rupturas amorosas. Hablamos mucho de amor, de decepción y autoestima, autoconcepto, todo eso. Ahorita que mencionabas un poco el tema de la evolución tecnológica y adentrándonos un poco a este tema que tenemos el día de hoy, ¿cómo crees que ha impactado la tecnología o las redes sociales, los dispositivos en esta demanda y en estos trastornos de salud mental? Ha aumentado mucho la ansiedad, la depresión, la distorsión de la realidad, Mm, también la parte del autoconcepto, autoestima, autoimagen. Las adicciones tal cual han sido diferentes, ya no es una adicción tal vez al tabaco, directamente, sí existen, pero ya es más visible como la adicción a los dispositivos móviles, como el de estar en contacto con personas virtuales, mm. la aprobación en diferentes formas en redes sociales, como ha sido distinto, y yo creo que de esta forma ha afectado directamente toda esta parte tecnológica a la salud mental. Para la entrevista del día de hoy, pues quería dividir un poco los temas, ¿no? Porque creo que hablar de redes sociales y salud mental o el mundo digital y la salud mental abarca un montón de espacios, ¿no? Entonces me gustaría que fuéramos abordando gradualmente, como uno a uno, para poder darle cierta profundidad y platicar un poco de estos temas. El primer tema que tenemos es acerca de la idealización que tenemos de ciertas personas o estilos de vida en redes sociales. Existe mucha autoexigencia. Bien.
Y cuando entramos a redes sociales, principalmente Instagram, que creo que es una red social importante para Sí. este caso, se está haciendo comparaciones constantes con estilos de vida diferentes, con avances de vida diferentes, con lo que concibimos como éxitos Ujú, también. Entonces, el dar un clic y el estar pasando de historia a historia, y estar sobreestimulados ante ciertas vidas que pueden o no ser reales, ujú. nos afectan directamente en nuestra autoestima y en llevar a prisa nuestra vida y el comparación constante. O sea, en consulta tengo pacientes en verdad que me dicen, es que tengo el amigo que viaja por el mundo y por qué yo no. O tengo el amigo que ya se compró el carro, que ya se graduó, que ya está teniendo familia, o ese chico que sale de fiesta todo el tiempo y entonces existen comparaciones constantes tanto en estilos de vida como a nivel percepción de ese tipo. Entonces ahí entra la parte del el nublar la realidad, Ujú. el que salen y distorsionan la realidad. Sí, y creo que también, a mí me parece interesante de observar cómo, cada vez que escroleamos las redes sociales, es como no parar de tener esas comparaciones y esas vidas perfectas en apariencia, ¿no? Porque vas deslizando y entonces vas viendo como un montón de posibilidades, los viajes, los autos, etcétera. Y creo que eso también, de cierta manera, va transformando nuestro cerebro, ¿no? O sea, a la larga, al estar tan habituados a tanta información y a estas comparativas, pues se vuelve parte de tu realidad, ¿no? Como cuestionar qué tengo, qué soy, lo estoy haciendo bien, pero ¿por qué alguien más joven ya lo hizo? ¿Por qué yo no? Y se vuelve ahí una transformación literal en el cerebro. Y nos enseñan principalmente a qué hacer y qué no hacer con nuestra vida. O sea, no sé si te has percatado o también lo haces, porque yo sí lo he hecho en Ujú, algún momento, como que llegas a algún lugar y dices esto, y hasta lo acomodas de manera perfecta, ya, quieres que salgan sí. las cosas de manera perfecta y lo publicas cuando en realidad no es eso solamente. También conlleva otro tipo de experiencias, otro tipo de trabajos, y el mostrar solo eso en redes sociales también nos tienen limitados. Y Ujú, eso justamente es lo que ven otras personas, ¿no? Desde, no sé, un outfit, desde una comida, desde un ujú, lugar, desde lo que tú o yo estamos haciendo en nuestro trabajo, que ujú. no solo implica tal vez una grabación, ¿no? También Claro, implica el estar sentados, estresados, pero eso no se publica. Y sí. eso hace que nuestra realidad sea limitada y hasta cierto punto perfecta hacia los demás y empieza la otra parte de comparación constante. Y que creo que también hay una, separación de las personas respecto a que a veces no somos conscientes de esos temas, ¿no? Que aunque nosotros lo hagamos en nuestra vida cotidiana, no deja de ser un tema que pensemos que los demás, por ese segundo, por esos 5 segundos que publican en sus redes, pues sí sea esa la verdad, ¿no? Pero, pues, solamente publicamos un mini fragmento de nuestra Claro. vida y a partir de eso nos hemos ido como estructurando en pensamientos que esa es la verdad. Claro, y es complicado porque justamente ahí pasa la otra parte, te comparas constantemente. O Ujú. sea, yo en algún momento también me comparé en redes sociales con Sí. otros compañeros o colegas y dices, yo, ¿por qué no estoy haciendo eso? Y ya te daña en tu autoestima directamente. Me gustaría pasar a uno de los temas que considero, pues, igual de relevantes, pero sí creo que ha habido también un auge de hablar de este tema, que es la percepción corporal, ¿no? Tenemos como, pues, estas industrias, anteriormente era la televisión, las revistas, pero ahora son las redes sociales y las redes sociales están en nuestro cotidiano. Entonces, ya no es como antes solo ver un espectacular y ver a una mujer o un hombre perfecto, sino ahora ya es todo el día, todo el tiempo, estamos viendo cuerpos y formas perfectas, ¿no? Que también creo que eso genera, pues, una separación de lo que eres y lo que ves y lo que debe ser, ¿no? ¿Qué has observado respecto a la percepción corporal? Los estereotipos cambian, igual con las necesidades sociales. Ujú, Entonces, el visualizar lo que antes era bello, lo que hoy es bello, a lo que se refiere el consumismo en cuanto a ropa, es muy impresionante cómo ujú. te incita a estar consumiendo, consumiendo, consumiendo Sí, y el que si tú no tienes ciertas cosas, ya no cumples con ciertos criterios de belleza. El skincare, o sea, todo lo que surgió, yo creo que también a través de una era que es importante también mencionar que es pandemia, que hubo como un antes y un después también en esas circunstancias en el consumismo.
También parte de la salud mental y de la comparativa, el ver cuerpos delgados, el ver cuerpos perfectos. Ahorita está muy de moda el ser fitness, ¿no? Y el llevar una vida perfecta, como el yo hago ejercicio, yo desayuno tal y el café y me levanto a las 5 de la mañana. Y empezar todas estas rutinas de vida que muchas personas no podemos tenerla por el simple hecho de nuestro propio contexto. Y eso también nos hace frustrarnos y eso también nos hace desarrollar trastornos de conducta alimentaria. Entonces, es un relajo como las redes sociales nos llevan a tener conductas evitativas o conductas de afrontamiento, pero no adaptativas a nuestro contexto. También quisiera tocar el tema respecto a la crítica en redes sociales, como todo este movimiento de las funas, ¿no? Ujú. Que creo que viene un poco como consecuencia de esto que establecemos desde hace rato. Hablamos que tenemos una comparativa, que tenemos una autoexigencia por todo lo que vemos en redes, y creo que también las redes sociales han polarizado un poco como cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto, en apariencia, ¿no? Porque si nos vamos al algoritmo de cada persona, lo correcto y lo incorrecto va a ser muy diferente para todos. Sin embargo, cuando estamos sumergidos en esos contenidos, tomamos partido y entonces exigimos a las personas que sean de X o Y manera, ¿no? ¿Qué impacto crees que tenga eso a nivel mental, a nivel salud mental? Mucha ansiedad, depresión, conductas de evitación. Es importante porque solo vemos un lado. Podemos observar estas personas que suben contenido o suben cualquier cosa a sus historias y también del otro lado de la pantalla están estas personas que juzgan y creen que pueden señalar a la persona lo que debe o no debe de hacer correctamente. En algún momento alguien me decía que alguien que se está grabando y subiendo todo en redes sociales se convierte de todos y ese convertir de todos conlleva que también te pueden juzgar cualquier Claro. persona dependiendo de su contexto y de lo que crea, ¿no? No necesariamente esté bien o mal. Entonces, es un riesgo enorme y la persona que está haciendo todo esto también conlleva pues mucha ansiedad o tristeza extrema o ya en un momento de depresión por estas críticas constantes, por los comentarios constantes, porque ya hacen dúos, ¿no? En videos y ya juzgan directamente lo que estás diciendo o haciendo. Entonces, sí es como los daños inmediatos a esa situación. Al inicio mencionabas un tema bien importante acerca de las adicciones, que era tu tema principal en consulta, y quisiera preguntarte también cuál es tu perspectiva acerca de la dependencia que tenemos hoy en día a los dispositivos móviles y también cuáles pueden ser las repercusiones de seguir con ese estilo de vida. Pues ya se convirtió en una adicción, en una necesidad. Ya ni siquiera es un instrumento por el cual podemos sustentar ciertas cotidianidades, ¿no? Sino que ya se volvió un estilo de vida, una necesidad básica. Irónicamente, Maslow nos decía en sus pirámides que existen diferentes necesidades para nosotros. Y a mis alumnos, por ejemplo, les digo, en verdad lo primero que hacen al despertar es revisar si les llegó un mensaje o no. Y hay celulares o hay dispositivos que nos dan como nuestras horas al día o a la semana Ujú. donde consumimos. Sí. Y es impresionante la cantidad de horas donde consumimos todas las redes sociales o que ocupamos el celular, las necesidades de ya no puedo estar sin mi dispositivo cerca de él, se va y se fue creando en estas circunstancias una adicción tal cual a eso. Cada vez hay más personas que no se concentran y no significa un diagnóstico de TDAH, ¿no? Que Ujú. a veces dicen es que tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad. No lo es, simplemente es que estamos tan sobreestimulados con nuestros dispositivos que ya no ponemos atención. Estamos viendo la tele y al mismo tiempo en el celular. Estamos en el cine y en el celular. Están estudiando y en el celular. O sea, estamos sobreestimulados y eso conlleva el tener pues cada vez más ansiedad y más diagnósticos de ansiedad generalizada. Y aquí sí me gustaría como poner un paréntesis. Hay teorías actuales en la psicología, que en este caso son las teorías contextuales, donde están en contra de un diagnóstico solamente por esto, o sea, un diagnóstico de ansiedad generalizada, Mm. aún el contexto te está orillando y un dispositivo móvil te está orillando a que tengas ansiedad.
Ya. en todos los sentidos. No significa que la tengas en realidad, sino que tu contexto en sí está propiciando esas circunstancias. Si dejamos y vamos a ir aplazando estas cosas, nos pueden dar una orientación al llevar a cabo la ansiedad de otra forma. Entonces, sí, sí ha llevado a muchas circunstancias esta adicción a... Recientemente observaba un documental en Netflix que es como el dilema de las redes sociales y creo que tocaba varios temas que ahorita estás compartiendo, ¿no? Primero, la atención y que tenemos como un exceso y una adicción a la dopamina, ¿no? Porque ver ciertos contenidos genera en nuestro cerebro todo el tiempo estas hormonas de la felicidad y entonces nuestro cerebro se vuelve adicto a estar consumiendo todo el tiempo memes, contenido que nos causa entretenimiento, diversión y entonces nos enfrentamos a la vida real, ¿no? Y no todo el tiempo tenemos estas emociones positivas o placenteras, ¿no? Entonces, creo que es bien importante también tener un pensamiento crítico respecto a los dispositivos, ¿no? Porque todos estamos pues formando parte de esto, ¿no? Pienso que yo desde dedicarme a redes sociales he tenido también periodos de que mis horas de contenido son hasta de 8 horas, ¿no? Y si tú te pones como a reflexionar en realidad qué de esas 8 horas recuerdo de contenido, pues es muy poco el contenido que recuerdo, ¿no? Mencionabas también algo bien importante acerca del TDAH, que se me hace también un tema bastante interesante de observar. Hace creo que un año más o menos empezó como este boom de hablar del TDAH como si tuvieras gripa, ¿no? Como tengo TDAH y todos tenían TDAH y justo venía a mi mente esa reflexión. Dije, ¿el TDAH será que siempre existió tanto o ahora haya más, ¿no? Y yo precisamente lo pensaba, es que nuestra atención ya es muy pequeña, ¿no? O sea, si nos llega una notificación, nos exaltamos y entonces vamos a ver la notificación aunque estemos haciendo otra cosa importante, ¿no? Hablando del TDAH, también me gustaría preguntarte, en redes sociales vemos muchos contenidos acerca de padecimientos o trastornos y nos dan un lineamiento de si tú tienes esto, si tú sientes esto, seguramente es porque tienes X cosa, ¿no? ¿Cuál es tu percepción respecto a esos diagnósticos rápidos y también como el decir yo tengo este diagnóstico, ¿no? Como el autodiagnosticarte algo. Es que en verdad tenemos muy poca responsabilidad en redes sociales y pues no sustituye una psicoterapia, no sustituye un especialista, una red social. No sustituimos a un neurólogo, un psiquiatra, un psicólogo, no se sustituye. Muchas personas lo ven de esa forma. Hasta creo que agregaría también a ChatGPT, ¿no? Estas inteligencias artificiales donde ya existen conversaciones reales con personas en verdad llegan a consulta y me dicen, psicóloga, le voy a enseñar una conversación y yo pienso que es una conversación con alguien y en verdad me enseñan la conversación con ChatGPT, ¿no? Y me dice, es que me dijo esto, que hiciera tal cosa, que tal, y le pregunté tal, y ya tengo esto, y es delicado porque muchas veces nublamos eso, y como te etiquetas respecto a un padecimiento, muchas veces también se justifican acciones con ese padecimiento. Es que yo tengo TDAH, es que yo tengo autismo, es que yo tengo tal trastorno. Entonces me justifico mis acciones porque ChatGPT, porque alguna red social, porque alguien se le hizo una buena idea diciendo, si bajas a un dedo tienes tal cosa, ¿no? Y es importante que no se autodiagnostiquen porque no es así de sencillo. O sea, la salud mental conlleva otras responsabilidades, otro procedimiento, no es el lugar, no te conocen. Un diagnóstico o el evaluar a alguien es de manera individual. Entonces, el que una red social te diga de manera global, si eres así, es igual a esto, también reducimos al ser humano en una cuestión muy pequeña, muy, muy pequeña, porque a lo mejor no tienes TDAH, a lo mejor simplemente estás sobreestimulado Ujú. por diferentes circunstancias. Sí. Entonces, estas personas que usan el diagnóstico enfrente con justificar esto, nos lleva a malos diagnósticos y llegan luego a consulta y te dicen, es que yo tengo autismo. Ajá. ¿Quién te diagnosticó? ¿Tienes tu hoja de diagnóstico? Y no la tienen, no. No, es que yo vi en TikTok o yo vi en tal red social y dices, ok, pues vamos a empezar desde cero porque TikTok no es un especialista que Ujú. nos pueda brindar tu diagnóstico de manera individual. Sí. Entonces, sí, sí es preocupante. Yo sugiero que la gente tenga más conciencia y
cuestionen todo lo que hay en redes sociales. Es más, hasta usan los términos psicológicos mal. Existe mucha desinformación en términos psicológicos, como bipolaridad, depresión, ansiedad, y de repente ya todos tienen depresión y ansiedad cuando es preocupante, y una depresión y una ansiedad es un cuadro clínico, no es nada más de porque hoy estoy triste y ya tengo depresión. En verdad hay muchos términos psicológicos en redes sociales que se usan mal y por ende se autodiagnostican mal. Y bueno, por último, para ir cerrando un poco esta entrevista, quisiera preguntarte, ¿qué recomiendas tú a las personas que están viendo este contenido que puedan hacer para poder gestionar pues estas emociones que conlleva el uso de la tecnología? Porque la tecnología pues se va a quedar un tiempo, ¿no? O sea, no es algo que se pueda quitar de nuestras vidas, pero ¿qué podemos hacer para gestionarlo? Yo creo que el cambiar hábitos cotidianos, como el de tener una mejor higiene del sueño, el dejar tu dispositivo 1 hora antes de dormir, y muchos pacientes me dicen, es que no puedo dormir. Y luego sí, pero si en automático sobreestimulas tu cerebro, menos vas a poder dormir. Entonces, el crear hábitos, eso, el dejar el celular un poco más de tiempo, el crear momentos de dejar de usar redes sociales a lo mejor en el día, 1 hora, 2 horas, solamente ponernos tiempos, ponernos limitantes respecto a este uso de redes sociales, el limitar notificaciones. Tal vez ya ves que puedes silenciar algunas notificaciones, también notificaciones que tal vez no son necesarias, como, no sé, Instagram. Ahorita que está muy de moda lo de las tomas y esas cosas, el poder silenciar todas estas notificaciones para no estar en constante uso de redes sociales, el, pues sí, cambiar como toda esta perspectiva, salir más, tener más contacto con nuestra realidad y nuestro presente. Algo irónico y algo extraño es que todo ser humano tiene una función cognitiva que se llama atención, e irónica, o sea, nacemos con ella. Irónicamente, tú nos estás pagando para regresarte tu función cognitiva. Imagínate qué tan mal está nuestro mundo actual que yo tengo que enseñarte cómo poner atención en tu presente porque ya no la tienes. Entonces, el regresar a tener contacto con tu presente, el ver personas cara a cara, comer con alguien, hablar con alguien de manera presente, el estar haciendo contacto con tu, salir a caminar, escuchar música, todo eso que te lleve a hoy y no necesariamente estar solamente en redes sociales. Yo creo que sería como esto principal, que vayamos cambiando poco a poco y obviamente acompañado con psicoterapia y con un profesionista. Pues sí, creo que algo importante también de recalcar es que pues en Vitally buscamos gestionar estos espacios donde podamos hablar de bienestar, ¿no? Y el bienestar a veces el más evidente puede ser el bienestar físico, pero también el bienestar mental es bastante importante y creo que el tema del vivir en el presente puede ser como también mucho de lo que necesitemos todos, ¿no? Independientemente de si usamos mucho o no redes sociales, creo que siempre el estar atentos de lo que pasa en nosotros y en el exterior, pues también genera esa dopamina natural en nuestro cuerpo, ¿no? Para cerrar, quisiera que nos dijeras en dónde te podemos encontrar, en dónde está ubicado tu proyecto, tu número. Claro, aparecemos en redes sociales como vitalmente.clínica. Nos encontramos ubicados en Piracantos, aquí en Pachuca, Hidalgo. En todas las redes sociales nos pueden encontrar: TikTok, Facebook, Instagram. También tenemos un podcast, de hecho, donde hablamos de todos estos temas de importancia con las demás psicólogas que trabajan en conjunto conmigo. Contamos con servicio en línea o de manera presencial. Y pues mis redes sociales personales, pues es Ereboni, en todos lados me pueden encontrar, también donde le doy como parte a toda esta visibilidad de salud mental. Y también hablo mucho de la transparencia. De hecho, es algo que yo comparto bastante, tanto a nivel profesional como personal, el ser transparente y que no se nos olvide que somos humanos y que en esta humanidad también tenemos errores, tanto yo como psicóloga de manera profesional, como personas que creemos que todo debe de ser perfecto, aprovechando el tema del cual hablamos. Entonces yo visibilizo mucho esa circunstancia personal y profesionalmente, pero sí, ahí nos pueden encontrar. Y pues muchas gracias por ser parte de esta entrevista, por aceptar la invitación y les invitamos a que se suscriban al canal, a que sigan los contenidos que publicamos en Vitally respecto al bienestar y nos vemos en la siguiente entrevista. Gracias.